Carlos Mendoza llevaba 36 años viviendo con un vacío que ningún éxito profesional había logrado llenar. Mientras observaba las torres de la Sagrada Familia desde su despacho en la elegante casa de Pedralbes donde trabajaba como administrador, pensaba en la mujer que lo había abandonado cuando tenía 10 años. Su madre, Carmen, lo había dejado en las puertas del orfanato Santa María de los Desamparados en Sevilla después de un último almuerzo de gazpacho y pescadito frito. «Espérame aquí, mi niño», le había dicho. «Mamá va al baño y vuelve enseguida». Pero Carmen nunca regresó. Los años en el orfanato habían sido duros pero formativos. Las monjas le enseñaron disciplina y le dieron educación, pero no pudieron llenar el hueco que había dejado su madre. A los 18 años, Carlos se trasladó a Barcelona buscando un nuevo comienzo. Allí conoció a María, se casó, tuvo 2 hijos, Ana y Diego, y construyó una vida respetable. Su trabajo actual como administrador de la finca de la señora Montserrat Vidal, una viuda adinerada de 75 años, le había dado estabilidad económica y un hogar hermoso para su familia. Durante los 2 años que llevaba trabajando allí, Carlos había desarrollado una relación especial con la anciana. Después de sufrir un ictus menor, ella dependía más de él para las tareas diarias, y Carlos había demostrado una dedicación que iba más allá de sus obligaciones profesionales. La señora Vidal lo trataba como al hijo que nunca había tenido. Recordaba los cumpleaños de Ana y Diego, preguntaba por la salud de María, y había insistido en que la familia viviera en las mejores habitaciones de la casa. En contraste, su sobrino Eduardo solo la visitaba esporádicamente, siempre con prisa y siempre preguntando sobre sus finanzas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aquella mañana de marzo, mientras revisaba las facturas mensuales, sonó el interfono de la entrada principal. La cámara de seguridad mostraba a un joven motociclista con la chaqueta del restaurante Cantorretes. «Buenos días», dijo Carlos activando el interfono. «¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una entrega para la señora Vidal, pero no veo los contenedores de la entrega anterior». Carlos frunció el ceño. No tenía registrada ninguna entrega para ese día. «Permíteme verificar. ¿Está seguro de la dirección?» «Carrer de Pearson 47. Es mi segundo día trabajando y no quiero meter la pata». El joven se pasó la mano por el pelo oscuro con nerviosismo. «Disculpe, pero ¿usted es Carlos Mendoza?» La pregunta lo sorprendió completamente. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «No exactamente. Mi madre me habló de usted hace tiempo. Ella trabajó como empleada doméstica en Barcelona. Decía que había conocido a un Carlos Mendoza que también era de Sevilla». Carlos sintió que algo se agitaba en su pecho. ¿Cómo se llamaba su madre? Carmen. Carmen Mendoza. Murió hace 3 años de cáncer. El joven alzó la vista y Carlos vio en sus ojos el mismo color que veía cada mañana en el espejo. «Soy Alejandro, su hijo menor». El mundo de Carlos se tambaleó. «¿Podrías subir un momento?» 5 minutos después, Carlos se encontraba sentado frente a Alejandro en el salón principal. El parecido era innegable. La misma línea de mandíbula, las mismas manos, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. «No sé por dónde empezar», admitió Alejandro. «Durante años pensé que esto era una fantasía de mi madre. Ella siempre hablaba de un hijo que había tenido antes que yo, un niño al que había tenido que dejar ir». «¿Cuántos años tienes?» 26. «Nací en Sevilla, pero nos mudamos a Barcelona cuando yo tenía 5 años. Mi madre consiguió trabajo aquí y me crió sola». Alejandro hizo una pausa. Antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez tenía la oportunidad de encontrar a su primer hijo, lo haría. Me hizo jurar que le diría cuánto lo había amado y cuánto se había arrepentido cada día de su decisión. Carlos no pudo hablar. Las palabras que había esperado durante décadas llegaban a través de un hermano que no sabía que existía. «Tengo fotos», añadió Alejandro sacando su móvil. «Y cartas. Cientos de cartas que escribió dirigidas a mi hijo Carlos, pero que nunca envió». La foto mostró a Carmen, mayor pero inequívocamente la misma mujer, sonriendo mientras abrazaba a un Alejandro adolescente. En sus ojos seguía esa tristeza familiar, pero también una paz que no había estado allí antes. «¿Tienes esas cartas aquí?», preguntó Carlos con voz ronca. «No todas, pero puedo traerte algunas si quieres». Alejandro se levantó. «Carlos, sé que esto debe ser un shock. Te doy mi número. Cuando estés listo para hablar más, solo tienes que llamarme». Intercambiaron números y Alejandro se marchó, prometiendo estar en contacto pronto. Carlos se quedó solo, procesando la avalancha de emociones. Por primera vez en 36 años tenía respuestas sobre su madre y un hermano.
Esa noche le contó todo a María, quien lo escuchó con lágrimas en los ojos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Como si acabara de despertar de un sueño muy largo», admitió Carlos. «Durante tantos años he vivido con esta sensación de incompletitud. Y ahora de repente tengo todas las piezas que faltaban». Al día siguiente Alejandro regresó con una caja de cartas. Carlos leyó con manos temblorosas. «Para mi hijo Carlos, 15 de abril de 1987, mi niño querido, hoy hace un mes que te dejé, en Santa María. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que no fue porque no te amara. Fue precisamente porque te amaba demasiado. Llevaba 3 meses sin poder pagar el alquiler. Ya no podía conseguir trabajo. Había días que no comíamos nada. Me di cuenta de que si seguíamos así, te iba a destruir igual que me estaba destruyendo a mí. En el orfanato te van a dar comida caliente todos los días, educación, ropa limpia, todo lo que yo no podía darte. Te amo, mi niño. Te amaré todos, los días que me queden de vida. Tu mamá que nunca te olvida, Carmen». Carlos tuvo que dejar de leer. Durante 36 años había pensado que Carmen lo había abandonado por desesperación. Nunca había considerado que lo había abandonado precisamente porque lo amaba demasiado. Las cartas continuaban a lo largo de los años documentando la vida de Carmen, su mudanza a Barcelona, su matrimonio breve con Antonio, el nacimiento de Alejandro y siempre, siempre, el dolor constante por el hijo que había dejado atrás. En una carta de 1998, Carmen escribía: «Alejandro está creciendo y cada día se parece más a ti. A veces es como si estuviera criando a la versión más joven de quien espero que te hayas convertido». La última carta, fechada apenas 4 meses antes de su muerte, contenía una revelación impactante. «Carlos, he seguido tu rastro durante todos estos años. Sé que te mudaste a Barcelona, que trabajas en administración de fincas, que te casaste con María y tienes 2 hijos hermosos. No te busqué en persona porque no quería interrumpir la vida que habías construido. Espero que cuando pienses en mí puedas perdonar a una mujer joven y aterrorizada que tomó la decisión más difícil de su vida porque pensó que era lo mejor para su hijo». «Ella te siguió la pista», murmuró Carlos. «Contrató a un detective privado hace años», confirmó Alejandro. «No para contactarte, solo para asegurarse de que estabas bien. Cuando supo que tenías una familia y un trabajo estable, se sintió en paz». Su conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de Eduardo Vidal, el sobrino de la señora Vidal. Eduardo era un hombre de unos 60 años que visitaba ocasionalmente a su tía, siempre con una expresión de irritación varel y contenida. «¿Es usted Carlos Mendoza?», preguntó sin preámbulos. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con usted inmediatamente. Su visita tendrá que irse». Carlos acompañó a Alejandro hasta la puerta y regresó para encontrarse con Eduardo paseando por el salón, con familiaridad propietaria. «Señor Mendoza, lo que voy a decirle va a resultarle difícil de creer», comenzó Eduardo. «Esta mañana he recibido una llamada perturbadora de mi tía. ¿Le dice algo el nombre de Carmen Mendoza?». Carlos sintió que la habitación daba vueltas. «Disculpe». «Carmen Mendoza, una mujer que trabajó como empleada doméstica para mi tía hace décadas. Una mujer que casualmente tenía el mismo apellido que usted». «Carmen Mendoza era mi madre», admitió Carlos. «Perfecto». Eduardo sonrió con satisfacción cruel. «Porque si usted es el hijo de Carmen Mendoza, entonces su presencia en esta casa no es una coincidencia». Eduardo sacó una carpeta de su maletín. «¿Sabía usted que Carmen Mendoza fue acusada de robar joyas de mi familia en 1995? Carlos tomó los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba el nombre de su madre, los cargos presentados contra ella. Pero algo no encajaba. «Dice aquí que los cargos fueron retirados», murmuró Carlos, «porque mi tía era demasiado bondadosa. Retiró los cargos a cambio de que Carmen devolviera las joyas y se marchara». Eduardo arrebató los papeles. «Señor Mendoza, ¿realmente quiere hacerme creer que es una coincidencia que el hijo de una ladrona haya aparecido trabajando en casa de mi tía justo cuando ella está considerando cambiar su testamento? ¿Está sugiriendo que yo...?» «Estoy sugiriendo que usted es un estafador muy inteligente, y ahora tengo pruebas para demostrarlo». Carlos se dio cuenta de que estaba atrapado. «¿Dónde está la señora Vidal? Quiero hablar con ella». «Mi tía está indispuesta. Como su pariente más cercano, es mi responsabilidad protegerla». Eduardo se dirigió hacia la puerta. «Tiene hasta mañana para desalojar la propiedad. Si intenta contactar con mi tía, llamaré a la policía». Esa tarde María decidió actuar.
Rodeó la propiedad hasta llegar al jardín trasero, donde encontró a la señora Vidal leyendo bajo un magnolio. «María, ¿qué haces ahí fuera?», preguntó la anciana. «Necesito hablar con usted sobre Carlos. Eduardo me ha contado cosas terribles. ¿Es verdad que Carlos es el hijo de Carmen?». «Sí, pero no es lo que usted piensa. Carlos no sabía nada sobre la historia entre usted y su madre». La señora Vidal bajó la mirada. «Eduardo me ha enseñado documentos policiales». «¿Usted realmente cree que Carmen robó esas joyas?». La pregunta tomó a la señora Vidal por sorpresa. «Los documentos dicen que la acusaron, pero yo retiré los cargos. ¿Por qué haría eso si estaba segura de que era culpable?». La señora Vidal se quedó en silencio. «Porque una parte de mí nunca creyó realmente que fuera culpable. Carmen era honesta hasta la médula, pero las joyas aparecieron en su habitación». «¿Aparecieron? ¿Quién las encontró?». «Eduardo las encontró. Él había venido a visitarme y notó que faltaban las joyas. Registramos la casa y las encontramos en el armario de Carmen». María sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Eduardo las encontró?». «Sí. Él fue quien sugirió que registráramos las habitaciones del personal». La señora Vidal frunció el ceño. «Carmen lloró cuando las encontramos. Dijo que alguien tenía que haberlas puesto en su habitación. ¿Es posible que Eduardo haya colocado esas joyas en la habitación de Carmen?». «¿Eduardo? ¿Por qué haría algo así?». «Por la misma razón por la que está tratando de alejar a Carlos de usted ahora. Porque no quiere competencia por su herencia». La señora Vidal se llevó las manos al rostro. «Oh, Dios mío, si Carmen era inocente, si Eduardo manipuló toda esa situación, entonces Carlos también es inocente». «Exactamente». La señora Vidal se secó las lágrimas. «Esta es mi casa. Ve a buscar a Carlos, tenemos mucho de qué hablar». Una hora después, Carlos se encontraba en el despacho privado de la señora Vidal. Ella estaba sentada detrás de su escritorio con una expresión de determinación y arrepentimiento. «Carlos», dijo cuando él entró, «tengo muchas cosas que explicarte». Carlos se sentó frente al escritorio. «Señora Vidal, quiero que sepa que nunca supe que usted había conocido a mi madre. Carlos, querido, soy yo quien te debe una explicación, a ti y a la memoria de tu madre». La señora Vidal tomó el informe policial del escritorio. «Durante casi 30 años he vivido creyendo que Carmen me había traicionado. Ahora estoy segura de que era inocente y creo saber quién puso esas joyas en su habitación». «¿Eduardo?». «Eduardo». La señora Vidal asintió con tristeza. «Tu madre llegó a trabajar para nosotros en 1992. Era más que una empleada. Cuidó a mi marido Josep durante sus últimos meses como si fuera su propio padre. Cuando Josep murió, Carmen me ayudó a superar el duelo. ¿Por eso Eduardo la vio como una amenaza?». «Exactamente. Yo había empezado a considerar a Carmen como familia. Eduardo vio peligrar su herencia y decidió actuar». Carlos empezaba a entender. ¿Qué pasó exactamente el día que desaparecieron las joyas? Eduardo había venido a visitarme. Mientras yo estaba en la cocina, él notó que faltaba el collar de perlas de mi madre. Sugirió registrar las habitaciones del personal, y él mismo encontró las joyas en el armario de Carmen. ¿Y usted le creyó a él en lugar de a ella? Para mi eterna vergüenza, sí. Eduardo era mi sobrino, mi familia. Carmen era una empleada a la que había conocido hacía solo 3 años. Carlos sintió una oleada de tristeza por su madre. ¿Por qué retiró los cargos? Porque incluso entonces una parte de mí sabía que algo no estaba bien. Carmen había devuelto las joyas inmediatamente. Su reacción había sido de shock genuino, no de culpabilidad. «Señora Vidal, hay algo que debe saber. Mi madre murió hace 3 meses». La señora Vidal se llevó las manos al pecho. «Oh, no. Oh, Carmen, querida. Antes de morir, escribió cartas. En algunas mencionaba usted. Decía que la había amado, que se había sentido traicionada, pero también que estaba agradecida por haber tenido la oportunidad de conocerla». La señora Vidal empezó a llorar. «Tengo que hacer algo para honrar su memoria. Ya lo ha hecho. Me ha dado trabajo. Ha cuidado de mi familia. Mi madre habría estado orgullosa». Su conversación fue interrumpida por voces airadas en el vestíbulo. Eduardo había regresado. «Montserrat», gritaba. «El personal me ha dicho que Mendoza sigue aquí». La señora Vidal se irguió en su silla. «Es hora de que mi sobrino y yo tengamos una conversación muy seria». Eduardo irrumpió en el despacho sin llamar. «Te dije que no podías hablar con este hombre». «Mi estado mental está perfectamente bien, Eduardo.
Y resulta que Carlos y yo hemos tenido una conversación muy reveladora. Te está manipulando con mentiras. No, Eduardo. Me está diciendo la verdad sobre su madre. La verdad que tú me ocultaste durante 30 años. La expresión de Eduardo cambió. Carlos vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierto. Estoy hablando de las joyas que tú pusiste en la habitación de Carmen, continuó la señora Vidal. Estoy hablando de cómo destruiste la vida de una mujer inocente para proteger tu herencia. Eduardo miró desesperadamente entre su tía y Carlos. Estás confundida. Las únicas historias que me han contado durante años han sido las tuyas, Eduardo. Y ahora me doy cuenta de que todas eran mentiras. La señora Vidal caminó hacia él con dignidad. Eduardo, has sido como un hijo para mí. Pero esto es imperdonable. No puedes hacer esto, soy tu único pariente. Y ahí está la verdad. Nunca me has amado, Eduardo. Solo has amado mi dinero. Eduardo se volvió hacia Carlos con odio. Esto es culpa tuya. Eduardo, basta, ordenó la señora Vidal. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de mi propiedad. Eduardo sacó su teléfono. Voy a llamar a tu médico. Está claro que tu estado mental se ha deteriorado. Si haces esa llamada, dijo la señora Vidal con voz peligrosamente calmada, me aseguraré de que no recibas ni un euro de mi herencia. Todo irá a organizaciones benéficas. Eduardo se quedó inmóvil. Además, tengo algunas llamadas propias que hacer. A ciertos miembros del Consejo de Administración que estarían muy interesados en saber sobre tus actividades de 1995. Eduardo cerró el teléfono lentamente y sin decir una palabra más salió del despacho dando un portazo. La señora Vidal se dejó caer en su silla. Estoy cansada, Carlos, pero también me siento más libre de lo que me he sentido en años. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a quedarte aquí, donde perteneces, tú y tu familia. La señora Vidal sonrió. Esta casa necesita vida, necesita amor. Durante las semanas siguientes, la vida de Carlos cambió completamente. La señora Vidal le había propuesto convertir parte de la propiedad en un centro de día para ancianos, algo pequeño e íntimo, donde personas mayores pudieran socializar y no sentirse solas. Podríamos llamarlo Centro Carmen, en honor a tu madre, había sugerido. Alejandro había decidido mudarse a Barcelona y trabajar como chef en el barrio gótico. Me gusta la idea de estar más cerca de mi hermano, había dicho. 6 meses después, el Centro Carmen había abierto sus puertas, con gran éxito. La señora Vidal participaba activamente y había recuperado energía y salud. Carlos había encontrado en la gestión del centro una vocación que nunca había imaginado. Una tarde, mientras supervisaba las actividades del centro, Carlos recibió una carta del Ayuntamiento de Barcelona. Querían otorgar al Centro Carmen un reconocimiento como Iniciativa Social del Año y que él presentara el proyecto en una conferencia europea sobre innovación en cuidados geriátricos. No sé qué decir, admitió a la señora Vidal. Di que sí, intervino Alejandro, que había venido a visitarlos. Mamá siempre decía que cuando la vida te da una oportunidad de hacer algo bueno, no la desperdicies. Ella decía eso todo el tiempo, especialmente cuando hablaba de ti. Decía que esperaba que algún día tuvieras la oportunidad de hacer algo que marcara una diferencia en el mundo. Carlos miró hacia el centro donde varios ancianos jugaban cartas en la terraza. Una sensación de completitud lo embargó. No la completitud que viene de recuperar algo perdido, sino la que viene de crear algo nuevo y valioso. Creo que Carmen tenía razón, dijo finalmente. Las oportunidades no se desperdician. Esa noche, sentado en el jardín con María, Carlos reflexionaba sobre los cambios en su vida. ¿En qué piensas?, preguntó María. En cómo cambian las cosas. Hace un año pensaba que conocía mi historia completa. Pensaba que el capítulo sobre mi madre estaba cerrado para siempre. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nunca estuvo cerrado. Solo estaba esperando el momento adecuado para continuar. María tomó su mano. ¿Crees que ella habría estado orgullosa? Carlos miró hacia la casa donde la señora Vidal había encontrado una nueva familia, donde Alejandro había descubierto un hermano, donde Ana y Diego crecían rodeados de historias que enriquecían su comprensión del mundo. Creo que habría estado más que orgullosa. Creo que habría estado en paz. Una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las hojas de los árboles que Carmen había cuidado 30 años atrás. Por un momento Carlos pudo imaginar su presencia, no como un fantasma del pasado, sino como una bendición del presente. El Centro Carmen prosperó más allá de todas las expectativas.
Carlos se convirtió en un experto reconocido en cuidados geriátricos innovadores, viajando por Europa para compartir su modelo de centros de día familiares. Alejandro abrió su propio restaurante, especializándose en fusión andaluza catalana, que honraba las tradiciones culinarias de ambas regiones. Ana decidió estudiar trabajo social inspirada por el ejemplo de su padre. Diego desarrolló un talento especial para la música, entreteniendo regularmente a los usuarios del centro con su guitarra. La señora Vidal vivió 5 años más, rodeada de la familia que había elegido. En su testamento dejó la casa y una generosa dotación para asegurar el futuro del Centro Carmen. También estableció un fondo de becas para huérfanos que quisieran estudiar carreras relacionadas con el cuidado de personas mayores. El día del funeral de la señora Vidal, Carlos encontró una carta dirigida a él en su escritorio. Querido Carlos, si estás leyendo esto significa que he encontrado finalmente el descanso que tanto necesitaba. Quiero que sepas que estos últimos años, rodeada de tu familia y viendo florecer el Centro Carmen, han sido los más felices de mi vida desde la muerte de Josep. Creo firmemente que Carmen orquestó nuestro encuentro desde donde quiera que esté. Ella te envió a mí para que pudiéramos sanarnos mutuamente, tú del dolor del abandono, yo de la culpa de la injusticia que cometí contra ella. El Centro Carmen es tu verdadero legado, pero también el de tu madre. Cada persona mayor que encuentra compañía y cuidado allí es un testimonio del amor que Carmen sintió por ti. Un amor tan profundo que estuvo dispuesta a sacrificar su propia felicidad para asegurar tu futuro. Sigue adelante, querido Carlos. Haz que el mundo sea un lugar mejor, una persona mayor a la vez. Con todo mi amor, Montserrat PD. He dejado instrucciones para que planten un rosal en el jardín en memoria de Carmen, que florezca cada primavera como recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Carlos dobló la carta cuidadosamente y salió al jardín, donde Alejandro estaba ayudando a plantar el rosal memorial de Carmen. María estaba con Ana y Diego, explicándoles la historia de su abuela que nunca conocieron, pero cuyo amor había moldeado todas sus vidas. ¿Crees que mamá puede ver esto?, preguntó Alejandro, alisando la tierra alrededor del rosal joven. Estoy seguro de que puede, respondió Carlos. Y creo que por fin está en paz. El rosal de Carmen floreció magníficamente cada primavera durante los años siguientes, llenando el jardín del Centro Carmen con su fragancia. Los usuarios del centro lo llamaban cariñosamente la Rosa de la Esperanza, sin saber la historia completa detrás de su nombre. Pero Carlos la sabía, y cada vez que veía sus flores recordaba que algunas historias de amor son tan poderosas que trascienden el tiempo, la distancia e incluso la muerte, encontrando formas de continuar escribiéndose a través de las vidas que tocan. En Barcelona, ciudad de inmigrantes y sueños, la historia de Carlos Mendoza se había convertido en leyenda local. La historia de un hijo que encontró a su madre perdida no en persona, sino en propósito. No en abrazo, sino en amor que se multiplica a través del servicio a otros. Y en las tardes doradas de otoño catalán, cuando el sol se ponía detrás de las montañas de Collserola y el Centro Carmen se llenaba de risas y conversaciones, Carlos sabía con certeza que había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida. El lugar donde pertenecía, la familia que había elegido y la paz que viene de transformar el dolor en propósito.